¿Alguna vez te has preguntado por qué obtienes mucho más en unas áreas de la vida que en otras? Bueno, con el café no puedo darte una buena respuesta, pero con una hipoteca inversa sí existe un proceso que determina por qué puedes obtener mucho más dinero en unas situaciones que en otras. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Recibo muchas preguntas sobre cuánto puedo obtener con una hipoteca inversa. Me dicen que quieren obtener el máximo posible para vivir, jubilarse, ayudar con la cuota inicial de sus hijos, adelantar una herencia o cualquier otra cosa. Por supuesto, la respuesta es que depende, pero gran parte depende de tu edad y en un momento te explicaré exactamente por qué. También es importante saber que en algunos casos puedes obtener una hipoteca inversa mayor si estructuras una hipoteca inversa interalia, utilizando más de una propiedad. Hablaré de eso en este video y veremos las distintas variables y cuánto podrías obtener de hipoteca según todos los factores, como tu edad, el tipo de propiedad y la ubicación. Los prestamistas de hipotecas inversas tienen una fórmula precisa para determinar cuál es la mejor opción tanto para ellos como para ti. Sin más preámbulos, entremos en materia. En primera instancia, en una hipoteca tradicional, normalmente debes demostrar suficientes ingresos para calificar y hacer pagos mensuales. En cambio, muchas personas que buscan una hipoteca inversa tienen ingresos limitados. Por ejemplo, su pensión quizás solo les permita calificar para una hipoteca de 50 a 80 mil dólares. Pero necesitan mucho más y no quieren asumir el estrés de pagar una hipoteca cada mes. Ya lo han hecho toda su vida. Solo quieren estar tranquilos. Con una hipoteca inversa, los pagos mensuales son opcionales. Por eso la edad es uno de los factores más importantes. Ponte en el lugar del banco. Tienes una persona de 55 años y otra de 80. Como el banco recuperará su dinero más adelante, debe calcular cuánto tiempo podría pasar antes de recuperar el dinero prestado. El banco no recupera ese dinero inmediatamente. Normalmente lo recupera cuando la casa se vende o cuando ambos cónyuges fallecen y posteriormente se vende la propiedad. Por eso, si tienes 55 años, probablemente el banco tendrá que esperar más tiempo para recuperar su dinero que si tienes 80. Por esa razón, a los 55 años normalmente te prestarán mucho menos, porque podrían pasar muchos años sin recibir ningún pago. Quizás 40 años. 30 años. Ahora, si tienes 80 años, el banco puede sentirse más cómodo prestándote una cantidad mayor, porque probablemente recuperará ese dinero antes. Esa es la lógica básica. Ahora quizá te preguntes, ¿cuánto puedes obtener? Todo depende de tu situación. Puedes hablar conmigo y hacemos un análisis para saber cuánto podrías obtener. Si estás cerca de los 55 años, que es la edad mínima, y tu casa está completamente libre de hipoteca, normalmente podrías obtener entre el 20% y el 25% del valor total de tu propiedad. Una vez que pasas de los 70 años, estamos hablando de hasta un 35% aproximadamente. Y claro, una vez que tienes 80 años o más, estamos hablando de hasta un 55%, o algunos prestamistas ofrecen el 59% del valor de tu casa. Ese es el factor más importante. Ahora veamos un caso diferente que quizá te estés preguntando. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges tiene 80 años y el otro tiene 65? ¿Qué edad toman como referencia? Veamos un poco más a fondo cómo funciona. ¿Cuándo puede el banco exigir el pago de una hipoteca inversa? Normalmente cuando ambos cónyuges fallecen o cuando finalmente se vende la propiedad. Por eso, el banco toma como referencia la edad del cónyuge más joven. Así que por el de 80 años no te van a dar más hipoteca. Algunos prestamistas podrían encontrar un punto medio. Realmente no lo he visto. En realidad no tiene mucho sentido. Por supuesto, las políticas cambian todo el tiempo, pero ten en cuenta que es un escenario a considerar cuando estés presupuestando cuánto crédito hipotecario puedes obtener con un préstamo inverso o de pago opcional. Hablemos ahora de una hipoteca interalia o global. Por ejemplo, en un caso bastante extremo, pero que sí ocurre, una pareja en Vancouver tiene una casa en Shugazmi valorada en cerca de 5 millones de dólares. Quieren obtener 3 millones para cerrar la compra de 3 condominios en Toronto que están teniendo dificultades para financiar. ¿Qué pueden hacer? Lo que hicieron fue obtener una hipoteca interalia o global, con la que básicamente consiguieron, en este caso, hasta aproximadamente el 35% del valor. Y no solamente sobre su casa en Shaughnessy, sino también sobre los 3 condominios diferentes, que en ese momento por supuesto estaban libres de hipoteca, ¿verdad?
Una vez que hacen eso, el monto total de la hipoteca que obtienen entre todas las propiedades les permite completar, en este caso, la compra de los 3 condominios en Toronto. De hecho, puedes incluir otras propiedades dentro de esta estructura, ya sean propiedades que estés a punto de comprar o activos que ya tengas actualmente. Siempre que comiencen libres de hipoteca, puedes incluirlas, obtener una hipoteca inversa mayor y alcanzar tus objetivos. Nuevamente, los pagos son opcionales. No tienen que realizar pagos de esos préstamos hasta que fallezcan o vendan la propiedad. Eso es lo que hacemos con una hipoteca global. Ahora veamos los criterios finales de evaluación, porque muchas personas se preguntan por qué a alguien de 55 años le prestan cierta cantidad y a otra persona de la misma edad un poco más. Nuevamente, piensa como el prestamista. Ellos calculan cuándo recuperarán su dinero, ya sea cuando se venda la casa o cuando fallezcan ambos propietarios, si son dos, además de considerar otros factores de riesgo. También deben pensar, cuando tengan que vender la casa, qué factores podrían hacer que sea más difícil venderla. Así que primero tenemos la edad. Ya hablamos de ese factor, tipo de propiedad. Condominio contra casa independiente, perfiles de riesgo muy diferentes en la suscripción. Así que, por lo general, verán qué tan comercializables son esas propiedades y prestarán en consecuencia. Por supuesto, está la zona. Si estás en los suburbios o en algún lugar donde es bastante difícil revender o es para un comprador muy específico, estás en la isla de Vancouver, probablemente te prestarán un poco menos porque será más difícil para ellos venderla, aunque potencialmente a un valor real más bajo dependiendo de cómo esté el mercado. En estos días es bastante impredecible, así que también se trata de cuál es el tipo de propiedad real. También importa el estado de la propiedad. El banco hará una evaluación detallada. Si la casa es antigua y actualmente necesita muchas reparaciones, eso también influirá en la evaluación. Imagina cómo estará la propiedad en 20 o 30 años, cuando deban recuperar el préstamo. El banco también tendrá en cuenta el estado de la propiedad. Y finalmente está la edad. Todos estos factores, como la edad, el tipo de propiedad, la ubicación y su estado, son aspectos importantes que los prestamistas analizan durante la evaluación para determinar cuánto dinero pueden ofrecerte. A partir de toda esa información, hacen la evaluación final de tu solicitud. Espero que esto te ayude a entenderlo mejor. También hay algunas cosas que puedes hacer, especialmente mejorar tu propiedad. A veces, hacer ciertas renovaciones puede ayudarte a obtener un préstamo un poco mayor, sobre todo si la casa necesita mejoras importantes. Espero que esto te ayude a entender mejor cuánto puedes obtener con una hipoteca inversa. Y solo para concluir, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos sobre formas de obtener más en tu hipoteca inversa, y la más importante es la edad. Así que si tienes 55 años, que es la edad mínima que necesitas con una casa libre de hipoteca para obtener un préstamo, normalmente es hasta el 25% del valor de tu casa. Y si tienes 80 años o más, puedes llegar al rango alto del 55 o 59%. A veces, incluso con el 59%, la hipoteca inversa no alcanza para comprar algunos condominios, pagar ciertas deudas o realizar una inversión. Ahí puedes utilizar una hipoteca global o interalia, incluyendo otras propiedades que poseas. El prestamista tendrá más activos como garantía y podrá prestarte más. No olvides que no se trata solamente de la edad, y si hay una pareja, normalmente se utiliza la edad del cónyuge más joven. ¿Va a ser el tipo de propiedad? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la condición de la propiedad? Todos esos factores deben evaluarse porque tienen que considerar el peor escenario, cuando deban vender la propiedad o, por supuesto, cuando tú decidas venderla. Deben entenderlo y calcularlo. No recuperarán su dinero durante mucho tiempo, ¿verdad? Especialmente porque estas hipotecas inversas tienen pagos opcionales. Por eso, el préstamo también tiene que tener sentido para ellos, algo razonable si lo piensas. Muchas gracias por ver el video y si tienes alguna pregunta, podemos analizar tu situación personal y calcular cuánto podrías obtener. Contáctame, hacemos una llamada y revisamos juntos algunos números para tu situación. Gracias por vernos, cuídense.